Pasamos de los evangelios a leer Hechos de los Apóstoles, que es lo que hoy vamos a leer. Está ahí después del evangelio de Juan porque sigue hablando acerca de Cristo, pero ahora acerca de Cristo que ha resucitado, que ascendió a los cielos y ahora Cristo es manifestado a la iglesia. La iglesia ahora está reflejando a Cristo. La iglesia ahora ahí en Hechos lo que se empieza a ver es cómo el Espíritu Santo viene, aquel que el Señor había prometido y les dijo, les conviene que yo venga para que venga y esté el Espíritu de verdad con ustedes todos los días, y esta es la promesa del Señor. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y se acuerdan en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor le dice lo que la iglesia ahora iba a hacer. Él iba a ascender a los cielos, pero les dice, pero ustedes me van a ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en esta mañana vamos a ir a Hechos capítulo 25, porque ya estamos hasta lo último de la tierra. Ya de todo esto que el Señor vino a lo que prometió y lo que vino hablando en Hechos, a partir de que Lucas empieza a escribir Hechos, dice Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, Hechos relata todo ese acontecimiento y casi el mismo panorama de lo que sucedía cuando Jesús estaba diciendo, yo soy aquel que están esperando, yo soy el pan de vida. Es la hostilidad de las personas y de la gente que lo que está mirando y lo que no quiere reconocer es que Cristo verdaderamente es el Hijo de Dios, que Cristo vino a este mundo para morir por aquellos que han pecado, por aquellos que están apartados de la gracia del Señor. Y no solamente esto es una promesa del Antiguo Testamento, pero ahora en Hechos tenemos a un grupo de cristianos, a la iglesia, que está proclamando al Cristo resucitado, pero tiene problemas por este mensaje. Ahora, ¿se buscaban los problemas? No, están predicando el Evangelio. ¿Qué malo hay de estar predicándole el Evangelio a una persona para que pase de muerte a vida? ¿Qué malo hay de que yo me acerque a un vecino y le predique el Evangelio y un familiar mío se enoje porque estoy hablando siempre del Evangelio de Cristo? Y no sé, pongo un caso así hipotético, pero ¿dónde está el problema? Y tal vez yo tendría problemas si yo predico el Evangelio de una manera en la cual soy hostil y trato a esas personas como que ellos son algo indeseables a los ojos de Dios y ahora yo soy el santo y yo soy el perfecto y yo soy el convertido. Y no, de esa manera no predicaban el Evangelio. Lo que estaban haciendo acá y lo que estaba haciendo el apóstol Pablo era predicar el Evangelio y hacer la voluntad del Señor. Él no se quería meter en problemas, él no quería estar en problemas, pero tenía problemas por causa del Evangelio. Y cuando abordamos Hechos capítulo 25, Pablo está preso por causa del Evangelio. Pablo está preso porque él solamente fue al templo a hacer, junto con otros, a hacer votos delante del Señor. Y ahí lo agarraron y le empezaron a levantar acusaciones diciendo que había profanado el templo, que metió gente pagana. Todas mentiras, acusaciones falsas. Y él solamente estaba haciendo lo que inclusive los judíos decían que había que hacer. Cómo se tenía que purificar. No estaba haciendo nada fuera de lo normal. Pero sin embargo, ahí estaban los problemas. Si creemos que no vamos a tener problemas cuando llegamos al Evangelio, estamos en un error. Vamos a tener problemas. Y muchas veces vamos a tener problemas porque las personas ven que hemos cambiado y ahora no sos lo mismo que eras antes. Antes eras más divertido, entre comillas, divertido, ¿no? Es que antes era divertido porque me emborrachaba, decía mentiras, hacía esto, pero ahora soy una nueva persona, no soy el mismo. Y entonces empieza a haber tal vez una cierta hostilidad. Y ahora solamente quiero que la gente conozca a Cristo. Ahora quiero que la gente se acerque al Evangelio. Y entonces ahí empieza a haber una cierta hostilidad. Pero nosotros tenemos que aprender no solamente de nuestro Señor Jesús, sino también de lo que el Señor nos dejó a lo largo de la narrativa bíblica, de lo que la iglesia empezó a crecer, a formarse y a predicar en Hechos de los Apóstoles. Y ahora estamos nuevamente en Hechos de los Apóstoles. Y lo dejamos hace un tiempo atrás a Hechos de los Apóstoles. Pero vamos a leer Hechos capítulo 25, lo vamos a leer todo. Pero después de esta introducción,
decirles que entre el capítulo 24 y 25 pasaron 2 años. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver ahí es que, bueno, acá no pasaron 2 años, pasó menos, algunos meses nomás. Pero vamos a empezar a leer Hechos capítulo 25. Y les animo a que todos puedan abrir sus Biblias ahí, que puedan estar atentos. Los chicos me imagino que también trajeron la Biblia, ¿no? Todos los niños tienen Biblia también. Ahí está Timo atento a poner la Biblia ahí, así que él nos va a ir guiando con estos versículos. Y empezamos a partir del versículo 1 en Hechos 25. Dice lo siguiente: llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Buenos muchachos, ¿no? Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, donde él mismo partiría en breve. Lo que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no pudieron probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César a pelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: hay un hombre, ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma que está vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tienes a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y me ha mandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor,
le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle, tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar, que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias una vez más por estar frente a tu palabra. Señor, en este día y en esta mañana queremos meditar y pararnos en este texto. Tienes algo para decirnos, algo para hablarnos, Señor, a cada uno de nosotros, a tu iglesia, que ha prevalecido a lo largo de los siglos y de los tiempos, Señor. Gracias, Padre, porque ese precioso evangelio que fue proclamado por nuestro Señor Jesús, seguido por los discípulos, por los apóstoles, los discípulos y la iglesia primitiva, Señor, hoy en este 2025 prevalece, Señor. Tu palabra prevalece, tu evangelio prevalece, Señor. Y así quieres que seas. Hasta el día que tú vengas, Señor, a buscarnos. Y hasta el día, Señor, que juzgues a cada uno de los que habitan este suelo, este territorio, Señor, este mundo. Gracias, Padre. Ayúdanos y gracias por tener tu palabra en nuestras manos, en un idioma que podamos entenderlo, Señor. Y gracias, Padre, por darnos esta gran oportunidad de estar reunidos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Estamos nuevamente en Hechos y es algo precioso poder volver a estar en Hechos, porque recordamos que el libro de Hechos registra persecuciones, sufrimientos, encarcelaciones, todo eso está en el libro de Hechos. Hechos se refiere a este tipo de dificultades que pueden ser doctrinales, morales y prácticas. Si hay algo tan precioso para poder leer en la narrativa de la Escritura, no solamente del Antiguo Testamento, los Evangelios, sino también el libro de Hechos. Y tenemos ahí mucho para sacar. Y hay mucha emoción, hay mucha tensión. Hay distintos picos de tensiones donde uno va leyendo y dice, ¿qué va a pasar acá? ¿Lo van a matar? Y yo les digo esto es más emocionante que cualquier serie de Netflix que uno pueda ver. Y acá nos vamos viendo los episodios para poner en ese contraste con una cosa y otra. Y nosotros vemos que la iglesia en general lidiaba con este tipo de problemas en sus primeras décadas. Ellos estaban predicando acerca de un hombre llamado Jesús, que los judíos, un grupo de judíos o muchos de ellos no querían aceptar que era el Hijo de Dios, pero ahora este hombre que no solamente lo habían liquidado, lo habían matado y ellos dijeron, se acabó el problema, muerto el perro, muerta la rabia, no era de esa manera, sino que era el plan soberano de Dios. El Hijo de Dios tenía que morir y al tercer día resucitar. Y Él se iba a levantar en victoria, venciendo la muerte. Y Él iba a aparecerse a los discípulos y a un montón de gentes de formas que nadie puede decir que no lo vio, con historias que son registradas acerca del resucitado. Y Él estuvo 40 días con los discípulos, estuvo ahí enseñándoles cosas que Él empezó a hablar después de haber resucitado. Pero ahora ellos están predicando del resucitado. Y los judíos dicen, ¿cómo es posible? Quisimos matar a Jesús y ahora esto se multiplica. Y ellos están predicando a este resucitado. Y la gente está siguiendo a Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque Jesús es lo único que nosotros tenemos, como hoy aprendimos. Él es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el único pan de vida, Él es el agua de vida que todos podemos beber. No hay otro en el cual nosotros podamos calmar nuestra sed y nuestro hambre espiritual. Y recordamos que esta obra de Hechos, escrita por Lucas, fue escrita para un tal Teófilo, como en toda la iglesia primitiva, para poder enfrentar todos los desafíos que venían por delante. Lucas escribe el Evangelio de Lucas y escribe Hechos también para este hombre que estaba viendo lo que Jesús empezó a hacer y después luego a enseñar aún después de resucitado. Y esto a nosotros nos sirve para el día de hoy también. Y gracias al Señor que Lucas tuvo esa intención, que el Señor lo inspiró a poder escribir para este tal Teófilo. Porque hoy nosotros tenemos
este precioso libro acá entre nosotros. Y acá encontramos el contexto social donde estaba, por un lado, el gobierno romano con sus intereses, los judíos y religiosos con sus tradiciones y la iglesia cristiana naciente entre los años 56 y 60, después de que Cristo resucitó, con sus intereses. Cada uno tiene intereses. En Hechos capítulo 25 vamos a encontrar por lo menos 3 tipos de intereses diferentes. Los intereses del gobierno, los intereses de un grupo judío y los intereses de Pablo, que Pablo tenía como hijos de Dios. Los intereses del gobierno es quedar bien con el pueblo. Y eso pasa siempre. Quiere quedar bien con la multitud, con la muchedumbre. Entonces ellos prometen y hacen cosas y bueno, eso es el gobierno. Ahora, los judíos religiosos, extremistas, con su propia religión, con sus propias leyes, ellos querían que siga adelante sus enseñanzas. Querían que siga adelante lo que ellos tenían como ley, sus propias palabras, sus propias leyes, mezclado todo o bautizado todo con lo que decía algo del Antiguo Testamento. Pero Pablo tenía un solo interés. No quería quedar bien ni con el gobierno, ni con los judíos. Tampoco quería tener problema. Él solamente predicaba a Cristo y a este crucificado. Y eso es el interés del cristiano. Nosotros tenemos que seguir el interés que viene del reino de Dios. Nosotros no seguimos un partido político, nosotros no seguimos una estructura religiosa dominante de hombres, nosotros seguimos el Evangelio de Cristo. Y es verdad que dentro del Evangelio de Cristo hay iglesias fundamentadas con una confesión, con una doctrina que es bueno seguir, es una guía de regla de fe y práctica, pero nosotros queremos proclamar a Cristo. Cuando nosotros abrimos las Escrituras, queremos que Cristo sea lo más precioso. Cuando leemos esto, yo quiero que Cristo sea en tu vida lo más precioso que puedas abrazar, que puedas seguir, que puedas confiar. Y eso es hacia donde nosotros vamos. Y ahora, según Hechos, el denuedo de la iglesia primitiva para proclamar el Evangelio de Cristo a menudo les ocasionaba conflictos con las autoridades judías. Y a pesar de la profunda conexión entre el pueblo judío y la iglesia primitiva, más bien hay una parte acá que dice, se distinguieron de diferencias fundamentales. Primero y fundamental, los cristianos y los judíos no creyentes discrepaban sobre la persona y la obra de Jesús. Ellos no podían entender que Jesús, el hijo de un carpintero, pueda ser el Dios encarnado, pueda ser verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, o 100% hombre y 100% Dios. Les costaba eso y les costaba asumir eso. Entonces lo rechazaban y decían, esto no es posible. Entonces rechazaban a todos que predicaban eso. Y la iglesia proclamaba que Jesús era el Mesías que había conquistado la muerte y estaba restaurando toda la creación y comenzando con su propia resurrección de los muertos. Pero los judíos no creyentes consideraban imposible que un hombre crucificado como criminal fuera el Mesías. ¿Quién puede creer eso? Que un hombre que fue crucificado y muerto en la cruz como un criminal pueda ser el Salvador del mundo. ¿Cómo hoy muchos pueden pensar que nosotros estamos siguiendo a alguien que se dice que ha resucitado? Verdaderamente esto es un pilar de la fe cristiana, la resurrección de Cristo. Si nosotros negamos la resurrección de Cristo, se caen todos los argumentos. Y a su vez vana es nuestra fe y vana es nuestra esperanza, como dijo Pablo. Sin embargo, el cristianismo sigue hablando de esto, que Cristo verdaderamente ha resucitado. Hoy nos reunimos porque Cristo ha resucitado. El primer día de la semana Él resucitó. Y venimos a decir, gracias Señor, porque has resucitado. Nos levantamos a la mañana pensando que, gracias Señor, porque resucitaste y me recuerda de aquel primer día en el cual fueron a la tumba y la tumba estaba vacía. Y un ángel anunció que Él verdaderamente estaba vivo. ¿Por qué buscan entre los muertos aquel que vive? Y el contexto histórico acá, y ya les dije que han pasado 2 años desde que desde que leemos Hechos 24 a Hechos 25, nosotros vemos que esta narrativa es
histórica y teológica. No solo nos sitúa en una historia de algo que pasó, sino que nos da fundamentos teológicos fuertes también para no perder de vista ahí. Recordemos que para este tiempo ya el apóstol Pablo podría llegar a tener unos 62 años por ahí. Algunos dicen esa edad. Ya es una persona mayor, golpeado, ha pasado por muchas cárceles, su cuerpo está muy débil, sufriendo varias enfermedades. Y aún así él sigue anunciando el Evangelio de Cristo. Y Pablo ha sido arrestado y está siendo juzgado por las autoridades romanas. Y en este capítulo hay el nuevo gobernador, que es Festo o Porcio Festo, asume su cargo en Cesarea y trata de resolver el caso de Pablo que le dejó el predecesor de él, que fue Félix, que eso está en el capítulo 24. Y el pasaje culmina con la apelación de Pablo a César, que César es Nerón, y la preparación del informe para el rey, por el rey Agripa. Pero Pablo enfrenta un nuevo juicio bajo el gobernador Festo. Él viene de juicio en juicio, de apelación en apelación. Problemas que, como decíamos, él no se buscó, no se los buscó. Y hermanos, ¿no es verdad que a veces tratamos de estar lo más tranquilo posible y vienen las circunstancias difíciles? Vienen los problemas, no los buscamos, pero hay quien también está orquestando todo eso. El Señor en sus planes eternos, en sus planes soberanos. Pablo quería seguir predicando el Evangelio, que la iglesia crezca, tal vez abrir nuevas plantaciones de obras para que el Evangelio de Cristo siga siendo anunciado. No quería meterse en problemas, pero ahora está dentro de un problema, de un gran problema. Él está preso. Ahora, ¿cómo va a hacer Pablo para tomar esta situación donde está, para transformarlo en un testimonio de la gloria y la alabanza del Evangelio de Cristo? Y eso es lo que estamos viendo acá en el relato de Hechos. Y a su vez, cuando el pueblo de Dios se enfrenta muchas veces injusticias, Él sigue obrando soberanamente para cumplir su propósito, incluso a través de sistemas humanos. Oramos por la iglesia perseguida. Cuando comenzamos cada domingo, no nos olvidamos de los hermanos perseguidos. Hoy oramos por Kenia, una nación hostil al cristianismo, que si sos cristiano te echan de tu trabajo o tu familia te deja de lugar. Eso no es nada. Después te agarran en la calle y te golpean y te apedrean y hasta muchas veces te matan y el gobierno mira para el costado. Son hermanos nuestros que aman a Cristo y han dejado su fe anterior, musulmana, algo que un sistema de hombres, de obras, algo muerto para seguir al Dios vivo y verdadero. Y ellos no tienen problemas de confesar a Cristo. Ahora, ¿cómo reaccionamos ante esas circunstancias? ¿Cómo nosotros no estamos en esa hostilidad? Pero cuando te enfrentás a las hostilidades, tal vez menores, de que te están acusando de que ahora sos un hijo de Dios, te hiciste evangélico, sos cristiano y cambiaste tu vida, y ahora vas a la iglesia y ahora lees la Biblia, y empieza la hostilidad, y empieza no una persecución, sería casi una ofensa decir que somos perseguidos por esto, cuando hay otros hermanos que verdaderamente son perseguidos por el Evangelio. Pero sino esas pequeñas cosas que tratan de desestabilizarnos. ¿Cómo lo aprovechamos para seguir predicando el Evangelio de Cristo? ¿Cómo nosotros o cómo obra Dios en medio de procesos injustos y decisiones humanas? Y cómo en medio de crisis políticas y sociales la iglesia sigue teniendo el mismo mensaje. Puede cambiar todo. Puede cambiar la política, pueden cambiar los gobiernos, podemos cambiar nuestra edad, puede cambiar la sociedad. Lo que nunca cambia es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio nunca cambia. Nosotros no queremos adaptar el mensaje del Evangelio o transformarlo o reorganizarlo o reinventarlo o reescribirlo para la época actual. Nosotros predicamos al mismo Cristo que ha resucitado, que murió en una cruz y que resucitó, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y a ese Jesús predicamos, y ese Evangelio, el Evangelio que dice acá la Escritura. Ahora bien, acá tenemos 3 secciones principales. Y ahí tenemos del versículo 1 al 5 cómo Festo
reabre el caso de Pablo y la presión religiosa sobre el nuevo gobernador. Y sabemos un poco de Porcio Festo. Acá vamos a entrar un poco como en los programas de chisme, ¿vieron? Nos gusta saber la historia de otros. Bueno, acá tenemos algunos personajes. Porcio Festo, el nuevo gobernador, ¿quién es? ¿Con quién está casado? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Qué? Queremos saber sus rutinas. Bueno, lamentablemente hay poca información. Pero les dejo algo para que estén atentos. Cuando veamos quién es el que viene a visitar a Festo, esas dos personas, ese hombre y esa mujer, ahí hay un montón para decir. Pero ahora acá tenemos a Festo, que es de una familia noble romana posiblemente, y rápidamente Festo se pone a trabajar. O sea, no espera un segundo. Él toma el cargo y enseguida, bueno, a ver qué hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué necesita el pueblo? Y a ver, entonces ahí podemos llegar con las propuestas. Y vienen los sindicatos, ¿no? Es decir, necesitamos aumento de salario. Y otros podrían decir, necesitamos que baches las calles de Roma, están todas poseadas, no sabes cómo están, los baches, las zanjas que hay. Bueno, no dijeron nada de eso. Acá Lucas, cuando empieza a tomar las peticiones, como hace cualquier político que sube al poder, ¿qué se necesita? Se aparece un grupo de religiosos y que les dice, queremos que reabras el caso de Pablo. Queremos que volver a traer a Pablo a la escena. Noten versículo 2. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos, o sea, no era gente común del pueblo, dice que se presentaron ante él contra Pablo. Y noten que una de las cosas que ellos estaban tramando era no que reabras el caso, no que nuevamente tomes el caso. Sí, hacelo, pero queremos que lo traigas a Jerusalén. Él está en Cesarea, está custodiado, a Pablo lo querían linchar. Y los romanos, la justicia romana dijo, cuidemos, es un ciudadano romano, cuidémoslo. Como tiene que hacer cualquier país que tiene una justicia, una democracia, cuidémoslo. Vieron que cuando acá hay criminales que sale, la policía lo protege, le mete chalecos arriba, casco y la gente, ¡ay, déjamelo que lo lincho! Bueno, Pablo estaba siendo protegido, pero está en Cesarea. Y ahora este gobernador que vino a tomar el nuevo cargo está en Jerusalén. Entonces los escucha muy amablemente. Pero ellos dicen, abramos el caso de Pablo, queremos que vamos a ver qué hacemos con este hombre. Estamos interesados. ¿Pero en qué estaban interesados ellos? Estos buenos muchachos. Versículo 3. Pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Ya habían contratado sicarios, estaban escondidos, solo los más influyentes decían, ya tenemos todo cocinado, es un gobernador nuevo, hay que aprovecharlo fresquito, que no nos va a decir que no a ninguna propuesta. Seguramente nos va a decir que sí, seguramente nos va a dejar que Pablo venga acá, porque ¿qué es lo que más quiere hacer un gobernador nuevo? Quedar bien con el pueblo. Sin embargo, nosotros vemos que ellos persistían. Noten ahí el verbo. Hay un verbo ahí en el versículo 3. En el versículo 2 al final. Dice, le rogaban. O sea, es como una solicitud insistente, revelando que la intensidad del odio que tienen contra Pablo. ¿Tanto odio puede tener una persona en un corazón? ¿Tanto odio de querer ver a una persona muerta? Que no hizo nada, que solo está predicando el Evangelio de Cristo. Ese es el odio de las personas que no han conocido al Salvador. Ese es el mismo odio que tenía Pablo cuando perseguía a los cristianos, que los quería arrastrar y llevar para blasfemar. Él después lo va a contar. Pero es el odio del corazón de todos los que estamos acá. Si Cristo no nos hubiese salvado, no tenemos mucha diferencia. Pero acá vemos esa intensidad, ese odio. Ahora, Pablo a estos hombres les había predicado el Evangelio. Querían que sean salvos. Querían que conozcan a Cristo, pero ellos rechazaban y lo rechazaban. Ahora la persistencia de la hostilidad religiosa contra Pablo también genera una tensión entre las autoridades judías y romanas.
Pero la intención humana nunca frustran el plan divino. Eso te tenés que acordar de eso. La intención humana nunca va a frustrar el plan divino de Dios. Dios tiene todo bajo su control. Y estamos tranquilos cuando confiamos en Él, ¿o no? Paz como un tanque de agua. No hay olas, no hay tormenta, no hay nada. Y el Señor está al control. Noten el segundo elemento acá, o el segundo movimiento. Ahí está el juicio preliminar y apelación al César, de los versículos 6 al 12, porque ahí Pablo nuevamente está en juicio y sin pruebas en su contra, ahí lo va a seguir diciendo, lo va a estar mostrando. Noten que ahí lo que hace sí se toma la sentencia de lo que hace alguien en el tribunal. Dice, y deteniéndose entre, versículo 6, y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Fíjense que lo que hace este gobernador dice, yo tomo su caso, pero no quiero que ustedes traer al preso Pablo acá. Vayan ustedes allá. Pueden ir la comitiva. ¿Saben lo que es mover a un preso de un lugar a otro? Todo el ejército que hay que mover, todo. Lo mejor vayan ustedes, pero también todo esto está orquestado por el Señor. Porque recuerden que el destino final de Pablo, ¿dónde iba a ser que el Señor le dijo? En Roma. Pablo va a llegar a Roma y ese es el plan del Señor. Nadie frustra los planes. Ahora está en Cesarea. Él está ahí. Y viene esta gente, viaja. Viajan los que tienen más poder, viajan los que tienen más plata. Y dice que se sienta ahora, se está sentando para poder apelar al César. Se le decía al César, y nosotros vemos acá y decimos, pero acá no está César, es Festo, es Félix. Bueno, estar ante una autoridad romana era lo mismo que estar delante del César, de la máxima autoridad. Entonces, por eso Lucas lo toma así. Está delante de la máxima autoridad. A él está apelando y él es el que va a juzgar el caso. Entonces, dice que se sienta, y esta es una forma legal que indica que Festo está ejerciendo juicio oficial. Acá hay un juicio oficial, hay un tribunal, indica un lugar oficial de juicio. Y noten que ahí empieza, miren qué interesante eso. Esto, versículo 7. Cuando este llegó, ¿quién es? Pablo. Le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén. Pero noten, le rodearon. ¿Se pueden imaginar esa escena? Es como un corderito que está ahí en el medio. Y hay lobos con los dientes salidos, le chorrea la baba y están ahí queriendo matar a Pablo. Estás liquidado, Pablo, ya no tenés nada, no tenés abogado, te vamos a destruir. Sin embargo, dice que presentan contra él muchas y graves acusaciones. Noten el tono de cantidad, son muchas y son graves. En teoría, las cuales no podían probar. Claro, era todo inventado por ellos. No se podía probar nada. Y son esas acusaciones que no pueden probar. Y resalta ahí la falta de evidencia, una acción repetida y continua, pero sin éxito. Noten que una de las cosas que es puntual ahí, cuando está diciendo que en esa apelación Pablo nuevamente está apelando al César. Ahora, ¿por qué otra vez está delante de un tribunal? Uno dice, y vemos ahí que va siguiendo el relato, dice versículo 9, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Fíjense que Festo, político, muy bicho, él quería seguir, decía, yo quiero llevarme bien con los judíos, estos son parte del pueblo, tienen influencia, pero también no quiero ser injusto con Pablo, es un ciudadano romano y eso a mí me puede costar el cargo político si yo hago un mal juicio. Pero ¿qué es lo que querían ellos? Que vaya a Jerusalén. Le voy a tirar esto, pero se lo voy a dejar, la pelota se la voy a dejar del lado de Pablo. A ver qué dice. Si Pablo dice, sí, voy a Jerusalén, entonces yo digo, listo, vaya a Jerusalén.
Y si llega a pasar algo, no es culpa mía. Él quiso ir a Jerusalén. Sin embargo, ¿qué es lo que dice Pablo ahí? Dice, ante el tribunal, versículo 10, de César estoy, donde debo ser juzgado. Noten que ahí Pablo dice, acá me quedo, acá está bien y acá es donde yo tengo que ser juzgado. Ahora, el verbo ahí también cuando dice que apela al César, es algo enfático, porque él era ciudadano romano. Él tenía que ejercer también su ciudadanía. Y Pablo usa los derechos de ciudadanía, no para escapar, sino para extender su testimonio. Para poder extender su testimonio. Ahora uno se pregunta, y uno podría decir, ¿por qué Pablo no aprovechó la, pongamos entre comillas, preciosa oportunidad que tuvo de quedar preso bajo soborno? ¿Se acuerdan lo que en el capítulo 24, versículo 26 pasaba? Acompáñenme a unos versículos más arriba, en el capítulo 24. Félix, que había escuchado el Evangelio, que se había espantado, pero dice que se acercaba a Pablo para seguir escuchando el Evangelio, pero en realidad esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pablo, le hubieses tirado unos billetes a Félix, ya estarías montando otra obra, estarías predicando el Evangelio en otro lado, el Evangelio seguiría siendo proclamado. Total, nadie se va a dar cuenta. No, mis hermanos. 2 años preso, 2 años preso. Y es inocente. Es injusto, hasta casi injusto. Pablo no era un mercenario. Pablo era un predicador del Evangelio. Y Pablo creía y sabía y conocía la soberanía de Dios. Si Dios lo iba llevando a distintos lados, era porque Dios estaba orquestando eso. Pero por supuesto que él apelaba a las cosas que Dios puso también, autoridades que Dios puso. Somos parte de una ciudadanía en las cuales hay un gobierno, hay una ley que también está establecida por el Señor para que se pueda mantener el orden. Y nosotros apelamos a eso y creemos que es la voluntad del Señor. Pero Pablo quería seguir predicando el Evangelio de Cristo donde el Señor lo pudiera llevar. La justicia legal versus las acusaciones religiosas, derechos de ciudadanía romana, apelación al César. El pueblo de Dios puede vivir en integridad aún en medio de todas las presiones sociales. Y es lo que tenemos que procurar. No somos tentados a ser sobornados. Somos tentados a ir por izquierda. Somos tentados a hacer cosas en negro, por decir así. Pero los hijos de Dios no se manejan de esa manera. Los hijos de Dios quieren hacer los correctos porque Dios los está mirando y Dios es el que nosotros tenemos la aprobación de Él o la desaprobación de Él. Hay mucha progresión acá. Ustedes se dieron cuenta de los días. Acá va separando todo por días. Versículo 1 dice, pasaron 3 días. Después dice, versículo 6, pasaron 10 días. Versículo 13, ahora que vamos a entrar, pasaron algunos días. Versículo 23, al día siguiente. Toda esa es una progresión de sucesos que nos va marcando el ritmo de lo que va sucediendo. Ahora en todo, en cada momento, Lucas muestra acá la soberanía del Señor. La soberanía de Dios a través de procesos legales y políticos. Dios cumple su promesa de que Pablo testificará ahí en Roma. Él va a testificar. Pero ahora, mis hermanos, por más que estemos pasando circunstancias que estemos pasando, sean políticas, sean sociales, ¿esto no nos hace ver un poco que Dios está al control de todo? ¿Que Dios orquesta cada cosa, cada momento, cada movimiento? Tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar tranquilos. Noten ahora el tercer movimiento. Ya Pablo dice, estoy delante del César, apelo al César. Y noten acá, versículo 11,
porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César, apelo. Un hombre que vive en integridad puede decir esto. Ahora, examínense su propia vida. ¿Se pueden parar delante de una autoridad y decirle, mira, examina mi vida y no vas a encontrar nada malo que yo estoy haciendo? Cuando vienen acusaciones o posibles acusaciones. Y Pablo es más, él decía, acá está diciendo, si algo encuentran y si me lo muestran, porque él está apelando y está poniendo eso, yo si tengo que morir, muero. Si algo le hice al gobierno, pónganmelo acá en papeles y a ver, acá está, mira Pablo, y él va a decir, listo, acá está la cabecita, acá está, córtenmela. Pero sin embargo no había nada. Y es más, la vida de él estaba en manos del Señor. Pero por la parte legal, la vida de él, por el carril de la justicia, el que tenía que juzgar su caso era su gobernador, el César. Entonces él dijo, al César apelo, por eso estoy acá, por eso me entrego a esto. Ahora, hermanos, en un mundo donde no quiere saber nada ni de gobierno, ni de justicia, ni nada, y cada vez va peor, porque ya la justicia no se sabe qué es justicia, y cuando se ejecuta justicia con justo juicio, el hombre rechaza la justicia. Se ponen todas las pruebas y el hombre quiere su propia justicia. Y eso es ir en contra también del Señor. Nosotros predicamos el Evangelio de Cristo. Nosotros estamos proclamando el Evangelio de Cristo. Hagámoslo en esta nación mientras se nos dé la oportunidad de hacerlo con total libertad. Hagámoslo. Pero no transgredamos nunca las leyes de la justicia. No transgredamos nunca las leyes de la justicia. Festo consulta con Agripa. Y acá tenemos del versículo 13 al 27. Ahí Festo expone el caso ante el rey Agripa. Bueno, y acá hay un nuevo comienzo. Hay como una nueva escena acá, ¿no? O sea, venía todo a ver qué va a pasar. Pablo va a decir, va a Jerusalén, lo van a matar, Pablo dijo, apelo al César. Listo. Y ahí se termina. Y ahora acá, en el versículo que sigue, versículo 12. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, al César has apelado, al César irás. Y ahora nos pone en otro capítulo, en otra serie, en otro episodio. Versículo 13. Pasado algunos días, ven el término, cómo va cambiando de escenografía, de escena. Resulta que el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Bueno, ahora aparece en escena dos personajes más, el rey Agripa y Berenice. Esto es Herodes Agripa II, el hijo de Agripa I. No sé si ustedes se acuerdan, en Hechos, el padre de él fue el quien martirizó a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y quien quiso hacer eso con Pedro, si hubiera podido. Eso está en Hechos capítulo 12. Él estaba cebado, mató a uno y quería matar a todos los cristianos ahora. Les traía problema a la sociedad, no podemos mantener el orden social. Sin embargo, no pudo con Pedro. Y era nieto de Herodes el Grande. Y Agripa II, este Agripa que viene a visitar acá a Festo, fue favorecido por Nerón con una expansión de sus dominios en Palestina del norte. O sea que era un gran propietario de tierras. Tenía muchas tierras. Y vieron que les dije que acá podemos entrar como los programas de chismes, ¿no? Pero la Biblia nos está diciendo esto. Aparece un personaje, hay que investigarlo. Pero no es para sacarle el cuero a este hombre que ya está muerto, por supuesto, sino para ver quién es esta persona. De modo que su opinión experta sobre el caso de Pablo iba a tener peso con el emperador. O sea, aprovecha Festo que viene este hombre y dice, mira, justo está de pasada, viene a visitarme, pero ahora este hombre conoce mucho de los judíos. Conoce la historia de los judíos, conoce la religión de los judíos. Entonces tal vez me puede ayudar, porque yo de esto no estoy entendiendo mucho. Y Festo no tenía las cosas muy claras por lo que va a decir más adelante. Pero viene acompañado. ¿Quién es esta mujer?
esta jovencita o esta joven que viene con Agripa, Berenice, llamada Berenice, la hija mayor de Herodes Agripa I. Y usted dirá, momento, pará, me dijiste que Agripa es el hijo de Agripa I y Berenice también es la hija de Agripa I. Entonces hay algo mal que no anda bien. ¿Qué hacen estos dos juntos? Porque cuando las comitivas viajaban con sus mujeres, con sus esposas. Dormían juntos, comían juntos. Les gusta el chisme, ¿eh? Veo que están atendiendo. Dale, seguí, sí. Bueno, hay más para ver. Pero noten que acá Berenice es interesante porque ella enviudó 2 veces antes de entrar en lo que supuestamente era una relación incestuosa con su hermano. Y ahí está, le saltó la bomba, ¿no? Es que es así. 2 hermanos que tenían una relación. Tremendo. Y Herodes Agripa II, a pesar del escándalo de esta relación, era presentada a Berenice como la reina de Herodes en los eventos oficiales. Y cuando se va a presentar este caso, es un evento oficial, por toda la pompa que se hace. En vez de ocultar, decir, no, mira, sé de un perfil bajo, estás con tu hermana, no importa acá. Es que los que no tienen temor de Dios hacen lo que quieren. No les importa pecar contra el Señor. Ahora, dice el versículo 19 ahí, que, bueno, versículo 14, estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo y ahí le contó, ¿no? Todo lo que vino a este hombre, pero noten, miren lo que dice, interesante acá, versículo 17, así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna delación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer a este hombre y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de lo que yo sospechaba. Sino, versículo 19, o sea, ahí es donde empieza la diferencia. Dice, acerca de un tal Jesús que murió, pero que Pablo afirma que vive. Entonces, lo que tenemos que ver acá es que Festo dice, el núcleo del conflicto, lo que está sucediendo es algo religioso. No es político, no está haciendo nada contra Roma, sino que es religioso. Está predicando que este Jesús vive y los otros están diciendo que no vive. Entonces ahí algo él estaba entendiendo, tenía esas diferencias religiosas y en especial por la frase del versículo 19 y 20. Miren, dice, ciertas cuestiones acerca de su religión. Pero noten que dice, yo dudando en cuestión semejante. También después dice esto, Festo. Y ahí exponer es explicar el asunto con detalle, se lo expone al rey Agripa. Y acá vemos que el mensaje de resurrección sigue siendo el punto de tropiezo para muchos, de que Jesús está vivo. Y esto es algo teológico. Acá ingresa Lucas algo teológico. Jesús está vivo. Cristo vive para los cristianos, Cristo vive, Él resucitó. Y acá lo está diciendo este hombre. Y Pablo afirma eso y predica eso. Y nosotros predicamos que Jesús está vivo también. Entonces, si estaríamos en esa época, ¿qué decimos? Vamos a tener problemas. Si predicas eso, vas a tener problemas. Entonces, ¿qué hacemos si estamos en esa sociedad? No ofendamos a la gente. No digamos que está vivo. Digamos que Jesús es el Señor. Digamos que Jesús vino a traer amor y paz. Y Él está espiritualmente, pero no entremos en conflicto. No, hermanos, Jesús resucitó, su cuerpo resucitó. Él vive entre los muertos. Esa es la realidad. Esa es la doctrina del cristianismo también. El mensaje de resurrección sigue siendo el punto de tropiezo para muchos.
Y la providencia divina ahí está en movimiento todavía. Noten que el versículo 22 dice: entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo, mañana lo oirás. Pablo sabía, tenía en la agenda Pablo de que dentro de unos días voy a tener una cita con un hombre que tiene una relación incestuosa con su hermana, que a su vez tiene un cargo público muy importante, y les voy a predicar el evangelio. Pablo no lo sabía días atrás, Dios sí. El Señor sí lo sabía, el Señor sabe todas las cosas. Y va moviendo cada situación para que los hombres sean expuestos delante del evangelio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ver la oportunidad. Imagínense si solo Pablo estuviera cerrado y decir, quiero salir, quiero irme libre. Pablo acá viene, no, quiero salir, quiero irme. No, él estaba mirando, viendo cómo Dios estaba obrando. Y el Señor lo iba llevando de una situación a otra. ¿Y él qué aprovechaba? A testificar a Cristo. Las situaciones que nos hace vivir el Señor, ¿cómo las estamos aprovechando? ¿Testificamos a Cristo? ¿Situaciones difíciles? No digo estar preso porque verdaderamente está fea la gente. Y yo decir, estoy preso por el evangelio, hermano. No, soy un ladrón, estoy preso por ladrón. Acá Pablo estaba preso por el evangelio de Cristo. Y no había acusaciones. Y Agripa desea oír a Pablo. Dice, yo también quisiera oír a este hombre. Y entonces acá, ¿qué pasa? Hay un nuevo comienzo. Ahora hay otra escena, otro capítulo del episodio. Porque ahora Pablo le va a hablar. Pero finaliza ¿cómo? Con la incertidumbre de Festo. Menos mal, porque yo no tengo nada que decir delante de César. Si lo llego a enviar con pocos argumentos, chao, mi carrera política termina acá. Entonces, mejor que yo vaya juntando esos argumentos, dice Festo, para poder presentar mi caso a César. Así que eso a mí me va a ayudar. Agripa tenía dudas. Quiero escuchar a este hombre. Y Pablo, ¿qué tenía? Una oportunidad que el Señor le estaba abriendo para predicar el evangelio. Hermanos, el mundo podrá tener confusión, pero nosotros seguimos a Dios. El mundo podrá tener sus cosas que no las tiene muy claras, como acá le pasaba. Pero nosotros tenemos que tener las cosas en claras. Seguimos a Dios, seguimos a Cristo y predicamos el evangelio de Cristo. Cualquier situación que providencialmente el Señor te pueda llevar, yo creo que ahí, y en estos textos describen no solo un evento judicial, sino una manifestación del plan providencial de Dios. Ahora, ¿cómo es tu confianza en el Señor en medio de las circunstancias? Si estuvieras en el lugar de Pablo, ¿cómo hubieses respondido? ¿Qué estarías pensando? ¿Qué estarías haciendo? Y ahora también la fidelidad en medio del juicio es una poderosa plataforma para el testimonio de Pablo. Pablo lo va a utilizar para eso. No es que está preocupado de decir, otro juicio más, mirá, lo que van a decir mis amigos, lo que va a decir la familia, Pablo en la cárcel, Pablo de vuelta con el juicio. No, lo que Pablo va a ver acá, que él es una oportunidad para presentar el evangelio de Cristo. Porque a Pablo ahora le fueron con la noticia y le dijeron, prepárate, porque hay un hombre y una mujer que quieren escucharte tu causa. ¿Y Pablo qué hizo ahí? Empezó a armar el bosquejo del próximo sermón. Le voy a decir esto, del evangelio de Cristo, cómo me salvó. No estaba pensando, qué buena oportunidad para quedar libre. Él quería predicar a Cristo. Él quería seguir predicando a Cristo. Ahora, ¿el evangelio sigue siendo real en tu vida en medio de las adversidades? El evangelio que hoy estás viviendo. Y si estás viviendo una adversidad, tal vez no. Estás en un prado verde, no hay problemas. Pero ¿se nota el evangelio en medio de las adversidades? ¿Haces que brille el nombre de Cristo en tu vida y darlo a conocer a otros? Es una buena oportunidad. Es una buena oportunidad. Yo hablaba con mi esposa y digo, a veces nosotros no planificamos las cosas, ¿no? Y yo no planifico tal vez estar un mes internado en un hospital porque me pasó algo. No lo tengo en la agenda.
O tal vez es una operación programada, puede ser. Pero de golpe, un estudio, me sale algo, te tenés que quedar internado. La preocupación viene. El dolor viene, mío, de mi familia, de los hermanos. ¿Qué podré llegar a tener? Pero también yo puedo pensar, Señor, si dispusiste esto para que predique en ese lugar, que así sea. Que así sea. Recuerdo que al pastor John MacArthur lo estaban juzgando por haber abierto la iglesia en pandemia. ¿Se acuerdan? Fue un caso bastante resonante. Y un periodista le preguntó, ¿no tiene temor, doctor MacArthur, de que usted vaya preso a sus 80 años, casi? Y él le dijo, de ninguna manera. Nunca tuve la oportunidad de ejercer un ministerio dentro de la prisión. Así que si el Señor me envía allá comenzaré. Y yo creo que ese es un hombre de Dios, el cual tiene la perspectiva correcta. Y yo quiero ser así. Que el Señor me ponga en las circunstancias que yo tenga, pensar, ¿por qué me trajiste hasta acá, Señor? ¿Qué oportunidad hay de que tu evangelio sea proclamado? Y no que todos los problemas me ahoguen. Voy a tener dolor, ya les digo, no quiero minimizar esto. Va a estar la aflicción. Tenemos sentimientos nosotros también. Pero que eso no ahogue y no veas lo que Dios está tramando ahí, lo que Dios está haciendo en la historia de tu vida. Porque cada momento está orquestado por Dios. Y lo que tenés que seguir es confiando en Dios para seguir escribiendo tu historia. Yo estoy escribiendo mi historia a medida de los acontecimientos que van pasando, pero a su vez después me voy a dar cuenta que es la historia que Dios orquestó. Y yo voy viendo eso, y voy viendo y estoy bajo la voluntad del Señor, la mano del Señor, y que hoy estés acá escuchando el mensaje del Evangelio, que Cristo murió y resucitó para darnos vida eterna, yo creo que también es providencial del Señor, porque el Señor todavía te sigue dando de esa gracia, te sigue mostrando que aún en medio de las adversidades, Él quiere decirte que Él es el Señor. Él es el Señor. Y si todavía Cristo no es el Señor, hoy es un buen momento para que te pongas a cuenta con Él. Que te arrepientas de tus pecados, que dejes de caminar por tus propias sendas, tu propia vida, y te pongas bajo la mano poderosa de Dios. Y aquellos que han creído en Cristo, que hemos creído en Cristo, sigamos confiando, no nos desalentemos. Esto nos trae esperanza de que el Señor está orquestando todas las cosas y que Él está al cuidado de sus hijos. Y lo más importante, que el nombre de Cristo siga siendo exaltado y proclamado. Esa es nuestra ganancia. Oremos. Señor, te damos gracias por un domingo más de haber estado frente a tu palabra y de haber podido cantar a tu nombre, recordar para memorizar tu palabra, leer tu palabra, orar a ti, Señor. Y gracias, Padre, porque también en medio de esto que hemos aprendido, nos haces ver y nos haces notar que estás al control de todas las cosas, que tenemos que confiar en ti, Señor, en tu soberana voluntad. Tus caminos, Señor, no son nuestros caminos. Las cosas que yo pueda pensar de acá a un par de horas no es lo mismo que tú ya has pensado a través de la eternidad, Señor. Ayúdanos a andar en tu voluntad, Señor. Ayúdanos a poder asumir las dificultades que pueden llegar a sobrevenir. Ayuda a mis hermanos, ayuda a esta iglesia a crecer en medio de los conflictos, de los problemas que puedan surgir, de las pruebas, del dolor, Señor. Ayúdanos. Y gracias porque nos recuerdas que tu palabra nos dice que siempre estarás con nosotros todos los días, Señor. No 1 hora, no 2 horas, todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Señor les dé paz.